Entonces, bueno, vamos a hablar de movimiento circular. ¿Ok? Este es un caso, es un ejemplo nada más de movimiento, pero es un ejemplo que yo sé en principio qué trayectoria describe la partícula. Normalmente, ¿verdad? Hasta ahora, yo les doy la posición, la aceleración, etcétera, y le digo, describa la trayectoria. Aquí es al revés. Aquí la información que yo tengo es que yo sé cuál es la trayectoria de la partícula. La trayectoria de la partícula obviamente es un círculo, y ahora me preguntan, bueno, para que una partícula se mueva en un círculo, ¿cómo deben ser sus velocidades, cómo deben ser sus aceleraciones, etcétera? Tengo un movimiento en que la trayectoria es un círculo, obviamente. ¿Ok? Entonces, bueno, como yo pongo mi sistema de coordenadas donde yo quiero, donde se me sea la vida más fácil, ¿verdad? Es como decir, si ustedes van a medir, ubicar puntos en este salón, oye, lo más cómodo es, ¿verdad?, que ponga el sistema de referencia en esa esquina, algo así. No que ponga el sistema de referencia en la panadería del placer. Y digan, ah, el pupitre tal está a 20 kilómetros, no tiene sentido, ¿verdad? Todo puede ser correcto, pero uno siempre usa el sistema que le facilita la vida. Entonces nosotros vamos a escoger un sistema de coordenadas cuyo origen está en el centro del círculo. Entonces yo digo, tengo una partícula cuya trayectoria es esta, un círculo de radio R. Y voy a escoger mi sistema de coordenadas. Como es un movimiento en dos dimensiones, yo las voy a llamar X e Y, esas dos dimensiones, y este es el origen. Entonces ahora, la posición de la partícula en cada instante, ¿cuál es? Bueno, viene dada por un vector posición, ¿verdad? R, que es un vector variable. Es un vector variable, ¿verdad? Porque la partícula ahora está aquí, para otro tiempo estará aquí, etcétera, ¿verdad? O sea, la particularidad que tiene el vector posición, ¿cuál es? Que tiene módulo constante. O sea, R de t es el vector posición y tiene la particularidad que su módulo es el radio y es una constante. Pero sabemos, ¿verdad?, que eso no quiere decir que no haya velocidad. Obviamente hay velocidad, porque la partícula está cambiando su posición en el tiempo. Lo que pasa es que, de nuevo, el vector posición es una cantidad vectorial. Entonces, que su módulo sea constante no implica que el vector sea constante, ¿verdad? Porque aquí el vector claramente está cambiando en el tiempo. Entonces, digamos, ahora yo voy a usar unas coordenadas interesantes. Fíjense, yo puedo usar coordenadas cartesianas o aquí podría usar coordenadas polares. ¿Por qué? En principio, para saber dónde está la partícula, ¿qué es lo único que yo tengo que saber? El ángulo que forma el vector posición con el tiempo, ¿verdad? Yo puedo usar coordenadas cartesianas y decir, bueno, X e Y, o puedo usar coordenadas polares. Las coordenadas polares serían R y, por ejemplo, el ángulo que forma el vector posición, que es variable en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el movimiento en dos dimensiones solamente requiere una variable. Ahora, fíjense, a mí me va a interesar aquí introducir unos nuevos vectorcitos. ¿Por qué? Bueno, vamos a dibujar otra vez el círculo.
fíjense, este es el radio. Yo voy a definir un vector unitario radial. Yo voy a definir un vector aquí, un vectorcito aquí que tiene módulo 1, pero siempre está en la dirección del radio. ¿Okay? Yo voy a definir este vectorcito. O, digamos, en coordenadas cartesianas, un momentito acá, yo puedo decir, ¿verdad?, que R de t siempre es, ¿quién es X de t? Es este módulo por el coseno de teta, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que R de t es R por el coseno de teta i más el seno de teta j, ¿cierto? Esta es la relación entre las coordenadas cartesianas y las polares. Ahora, yo voy a definir, me conviene aquí, un vectorcito unitario U sub R. Lo voy a llamar así. U sub R es un vector unitario ¿Qué quiere decir unitario? Que el módulo, ¿verdad? Y esa es la notación que yo uso de este vector U sub R, siempre es 1. Que está en la dirección radial, radial hacia afuera. ¿Ok? Fíjense que ese vectorcito unitario, U sub R, si yo lo escribo en coordenadas cartesianas, U sub R es, ¿quién? Su módulo por el coseno de teta, el módulo es 1, es coseno de teta i más seno de teta j, ¿cierto? Ese es el vectorcito unitario. Igual que dijimos que aquí R era módulo de R, coseno de teta i más seno de teta j, U sub R, como tiene módulo 1, vean que eso es un vector unitario, ¿verdad? Porque el módulo es al cuadrado, es coseno cuadrado más seno cuadrado. ¿Cuál es la diferencia con los vectores unitarios I y J? Que este vector unitario, ¿qué hace? Rota, ¿verdad? El vectorcito unitario va cambiando dirección a medida que camina el tiempo. O sea que U de R es un vector que varía en el tiempo. ¿Por qué varía en el tiempo? ¿Quién varía aquí en el tiempo? El ángulo. Teta varía en el tiempo, ¿verdad? Porque la partícula ahora está aquí, después está aquí, después está aquí, etc. Entonces, porque teta depende del tiempo. Esto implica que el vector unitario radial es un vector que varía en el tiempo. Depende de teta y teta depende del tiempo. ¿Ok? Simplemente estoy escribiendo, ¿verdad?, una condición. Ahora yo digo, bueno, por el simple hecho de saber que la partícula se movía en una trayectoria circular, yo sé que el vector posición siempre tiene esa forma. Ahora, ¿cómo debe ser el vector velocidad? Por definición, el vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Pero en un círculo, ¿qué particularidad se cumple? Que la tangente a la trayectoria es perpendicular a R. Digamos, podría ir en esta dirección o en la otra, ¿verdad? Cuando esta dirección, yo voy a decir que se mueve en esta dirección, esa es la dirección que normalmente en física se usa, que se llama, ¿cómo la llamarían esa dirección? Antihorario. O alguien dice contrarreloj, también es correcto. Generalmente esta dirección se llama antihorario. Por ejemplo, vamos a suponer que la dirección es antihorario. En el movimiento circular se cumple, o sea, V siempre es perpendicular a la trayectoria, por definición de velocidad, ¿verdad? Porque es la derivada del vector posición. Para el caso particular que la trayectoria es circular, V, para ese caso particular,
de trayectoria circular en cada instante o sea, la velocidad en el instante t es perpendicular a la posición en el instante t. ¿Ok? A otro instante, pues será, esto es perpendicular. ¿De acuerdo? O sea, aquí quiere decir que este vector y este son perpendiculares. Para este instante distinto, la velocidad aquí será b de t', ¿verdad? Si, por ejemplo, en este punto de acá, supongamos que esto es r de t doble prima, la velocidad, pero siempre se cumple que es perpendicular, aunque son variables, ¿de acuerdo? Los dos son variables, pero siempre mantienen la relación de perpendicularidad. Entonces a mí me va a interesar definir siempre un vector perpendicular. Igual que definí un vector unitario radial, voy a definir un vector unitario tangencial. Voy a definir U sub t, que es un vector unitario y lo puedo definir de dos maneras distintas, van a ver. Bueno, vean, si en este momento la partícula está aquí formando un ángulo θ, entonces el vector tangente es un vector así, ¿verdad? Un vector unitario tangente. Este ángulo aquí, ¿cuánto vale? 90 grados, ¿cierto? Ahora, viendo un poquito los ángulos, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande para que se vea. Disculpen, vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a hacer el pedazo nada más aquí para que se vea mejor. Este ángulo es θ, ¿cierto? Es el vector que forma el vector posición y el vector velocidad en este punto, el vector tangente, perdón, no el vector velocidad, tangente. Ese ángulo, entonces, bueno, vamos a ser un poquito cuidadosos con los ángulos. Si este ángulo es θ, este es θ también, ¿verdad? Y si este es θ, este ángulo que está aquí es el complementario y este ángulo que está aquí, ¿cuánto vale? θ también. Parezca porque mi dibujo es malo, pero este ángulo también es θ. ¿Ok? Entonces, el vector unitario tangente, ¿qué componentes tiene? Bueno, si la componente en X es positiva, esta la componente en X como es negativa, ¿verdad? Será menos seno de θ, ¿verdad? Porque su componente horizontal es opuesta al eje positivo y esta componente es seno y la componente paralela es más coseno de θ. ¿Cierto? ¿Está bien? J, por supuesto, disculpen, claro. Vean que el vector es unitario. ¿Por qué? Porque seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y es un vector variable. U depende del tiempo porque U depende de θ y θ depende del tiempo. Es un vector que varía. ¿Ok? Vean que yo simplemente estoy definiendo ahora dos vectorcitos que a diferencia de los vectorcitos I y J están fijos. En cambio, U sub R y U sub T están rotando. Esa es la única diferencia. ¿Para qué defino yo eso? Bueno, imagínense ahora que voy a escribir la velocidad del objeto. La velocidad de ese objeto que está describiendo la trayectoria. ¿Cómo llamarían ustedes la velocidad? La velocidad sería igual al módulo de la velocidad
Y por favor, para hacerme la vida fácil, el módulo de la velocidad lo voy a llamar B, ¿ok? La velocidad siempre la puedo escribir como su módulo por el vector unitario tangencial. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la dirección de la velocidad? Está en la dirección del vector unitario porque este vector es tangente. Entonces yo la puedo escribir de esa manera. ¿Ok? Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y cuánto vale el módulo de la velocidad? La pregunta ahora es, bueno, ya sé cuánto vale el vector unitario tangencial, pero ¿cuánto vale el módulo de la velocidad? Pero fíjense que yo no tenía que haber hecho todo esto. Yo puedo haber escrito para el movimiento circular siempre se cumple que la posición en función del tiempo es igual a que AR por U sub R, y U sub R es variable. ¿Están de acuerdo con eso? La posición siempre la puedo escribir así. Es un vector unitario que va en la dirección radial. O sea, el vector posición siempre es su módulo, que es R, por el vector unitario, ¿cierto? El vector unitario radial. ¿Están de acuerdo? La velocidad, por definición, ¿verdad?, es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esa es la definición, perdón, la derivada de la posición, esa es la definición de velocidad, ¿verdad? Independiente de qué sistema esté yo. Derivo. Ah, pero la derivada de R, ¿cuánto vale? 0, porque R es constante, porque es un movimiento circular. Entonces simplemente esto es R por la derivada del vector U sub R con respecto del tiempo. ¿Ok? Pero el vector U sub R lo tengo por allá. Es igual a coseno de teta i donde les recuerdo que teta depende del tiempo. Porque si el ángulo no variara, la partícula estaría estática, ¿verdad? Vamos a derivar ese vectorcito. La derivada del coseno menos el seno. El i es un vector constante y la derivada del coseno ¿está bien? ¿Está bien? No. No está bien. Vamos a ver, ¿qué unidades tiene U sub R? ¿Qué unidades tiene? Metros, segundos, voltios, amperios, ¿qué unidades tiene? U sub R no tiene unidades. El seno del coseno del ángulo, acuérdense que en física, cosenos y senos, el ángulo no tiene unidad. Entonces, esto no tiene unidades, ¿cierto? Pero ahora yo estoy derivando respecto al tiempo. Y aquí esto tampoco tiene unidades. ¿Por qué me olvidé? ¿Con respecto a quién estoy derivando? Con respecto al tiempo. Pero cuando yo dije la derivada del coseno de teta es menos el seno de teta, ¿con quién estoy derivando? Estoy derivando respecto a teta. Entonces, ¿qué me falta? La derivada interna. O sea, aquí me falta la derivada de teta con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Me faltaba eso. Porque el ángulo varía en el tiempo. Y mucho cuidado, son detallitos en matemáticas, pero acuérdense que les dije, la matemática es el lenguaje de la física. Si ustedes no saben bien la matemática, no van a poder seguir en la física. Por ejemplo, aquí si uno se olvida y dice, ah, esto está bien, está malo. ¿Por qué? Le falta la derivada interna, pero es que la derivada interna tiene un sentido físico crucial. Porque es la rapidez de cómo varía el ángulo en el tiempo. Si yo me olvido de esto, ni siquiera me van a dar las unidades matemáticas correctas. Entonces ahora, yo voy a borrar aquí.
Voy a borrar aquí. Y voy a ver que tengo que r de t es r por el vector unitario radial, que es el que depende del tiempo, y la velocidad v de t me da que es que v de t me da r por d teta a dt por menos seno de teta i más coseno de teta j. Ahora, este vectorcito que me da aquí, ¿quién es? Es el vector tangente, obviamente, ¿verdad? La velocidad me tenía que dar en la dirección del vector tangente. Entonces, v de teta es r de teta a dt por el vector unitario tangente que depende del tiempo. Esa es la velocidad. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan que vamos a esta pizarra de acá? Yo había dicho, bueno, la velocidad yo la puedo expresar como su módulo por el vector unitario tangente. Pero el problema es que yo decía, yo no sé cuál es el módulo de la velocidad. Ahora lo acabo de saber, ¿cuál es el módulo de la velocidad? R de teta de t. Vean, por favor, comparen aquí, cuidado que esto es una raya del pizarrón. Vamos. Yo dije, la velocidad es su módulo por un vector tangente unitario, por supuesto. Por el otro lado, acabo de encontrar que la velocidad es r de teta de t por un vector tangente unitario. Entonces quiere decir que el módulo de la velocidad en un movimiento circular uniforme es igual siempre a el radio por d teta a dt. D teta a dt es lo que se llama normalmente rapidez angular. Me dice qué tan rápido varía el ángulo en el tiempo. ¿Ok? D teta a dt es lo que se llama rapidez angular. Y normalmente se denota con la letra griega omega. Ustedes están muy acostumbrados a la omega. Esto que se llama rapidez angular. Fíjense que la llamo rapidez y no velocidad, porque aquí no hay ningún vector, ¿verdad? Esto no es una cantidad vectorial, esto simplemente es la derivada del ángulo respecto al tiempo. Por eso la llamo rapidez angular, ¿ok? Entonces, el módulo de la velocidad en un movimiento circular siempre vale r por omega, ¿ok? Rapidez angular me dice qué tan rápido varía el ángulo en el tiempo, ¿verdad? O sea, cuando la partícula se mueve, este ángulo varía en el tiempo. Si el ángulo no varía en el tiempo, la partícula está fija y entonces no tenemos ningún movimiento circular, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, vamos a ver ahora la aceleración. Pero fíjense de nuevo, el problema este es simpático porque es un poquito al revés de lo que ustedes están acostumbrados. En los otros problemas yo les decía, les doy la velocidad, les doy la aceleración, calculen la trayectoria, etc. En este problema, ¿qué es lo que yo le he dado? La trayectoria. Le digo, la trayectoria es un círculo, no le he dado más nada de radio R. Y yo digo, bueno, con lo que yo sé de física, ¿verdad? Si la trayectoria es un círculo, entonces, poniendo mi sistema en el origen, el vector posición, siempre lo puedo escribir de esta manera. El vector velocidad es la derivada y la velocidad me dio, como yo espero, que sea constante. Vean, por favor, que r de t por v de t siempre es 0 para todo tiempo. Verifiquen, hagan el producto escalar del vector u sub r por el vector y les da que siempre es 0, por supuesto, ¿verdad? Por definición. ¿Por qué? Porque la trayectoria es circular. El vector radial y el tangencial siempre es perpendicular. Hagan el producto. Les da coseno de teta
por menos seno de teta, menos coseno seno, y el segundo término les da más coseno seno. Para todo tiempo esos vectores son perpendiculares, ¿ok? Entonces fíjense, es una comodidad física que ahora yo lo que he hecho es cambiar, porque me va a ser más fácil interpretar la física del problema, cambiar unos vectores I y J que no dependen del tiempo y yo podía tener, ¿verdad? Porque yo les dije, bueno, yo les puedo dar todo en función de I y J que no dependen del tiempo, ¿cómo no, verdad? R es igual a R coseno de teta I más seno de teta J, lo que dependen del tiempo es el ángulo. O les puedo dar todo en términos de unos vectores U sub R radial y un vector tangencial que dependen del tiempo. ¿Verdad? Puedo ir de uno a otro. Les puedo decir que B es, fíjense, ¿cómo voy de uno a otro? Bueno, les puedo decir